En la actualidad, y a lo largo de los años, el ser humano ha visto la vida simplemente como una extensión de la muerte. Independientemente de tus creencias religiosas o preferencias políticas, e incluso da igual si en vida fuiste la mejor o la peor persona del mundo, algo que todos tenemos en común es que en 100 años, todos y cada uno de nosotros estaremos 3 metros bajo tierra. Pero mejor comencemos por el principio. Mi primer contacto con la muerte fue un tanto peculiar. A la edad de 6 años, mi única compañía era una pequeña tortuga de río, que por infortunios de la vida murió en extrañas circunstancias. Cuando le comenté esto a mi padre, me dijo que por la tarde la enterraríamos. Pese a ello, no quería pasar toda mi tarde en compañía de un cadáver, y se me hizo fácil arrojarla por el inodoro y tirar de la cadena. Después de hacer esto, me sentí mal por el diminuto ser vivo, pero al día siguiente, mi padre llegó con otra tortuga como si nada hubiese pasado, y desde ese entonces comencé a preguntarme si acaso el ser humano, siendo también un ser vivo, podría ser desechado por el retrete e igualmente ser reemplazado por alguien más. La respuesta a esta incógnita se me respondería 2 años más tarde. Era un sábado por la mañana del mes de octubre, cuando mi madre bajó por las escaleras con lágrimas en los ojos y me dijo que fuera a cambiarme. Iríamos al funeral del abuelo. A mis 8 años, no sabía qué carajos era un funeral. Lo único que quería era quedarme en casa y seguir viendo los dibujos animados. Pero en vez de eso, me vistieron con unas ropas bastante ridículas y fuimos a ver cómo dormía el estúpido abuelo. Le pregunté a mi madre por qué veíamos dormir al abuelo, y por qué todos vestían ropas negras, y por qué todos lloraban, y por qué el abuelo estaba dentro de una caja de madera, y por qué había flores por todos lados. Recuerdo que papá había dicho que el abuelo era alérgico. Mi cabeza se convirtió en todo un mar de dudas, y mi madre me comentó que estábamos ahí para despedir al abuelo, ya que él no estaba dormido. Él había muerto. Fue entonces cuando recordé a Terry, mi tortuga, y al igual que mi padre llegó al día siguiente con una nueva. Me pregunté si no podríamos hacer lo mismo con el viejo que estaba en la caja. Antes de que mis dudas fueran resueltas, mi padre me llamó para dirigirnos a la caja de madera para un último adiós. Y cuando vi el cuerpo inerte del abuelo, se veía tan gracioso. A alguien se le ocurrió la grandiosa idea de coserle los labios. Estaba maquillado, muy bien peinado y tenía las manos cruzadas como rogando que alguien lo sacase de ahí. Parecía una estúpida marioneta. Me fue inevitable contener la risa frente a aquel vejestorio. Fue en ese entonces cuando me di cuenta de que la muerte también podría ser muy divertida. Obviamente, a mi padre no le causó la misma gracia que a mí, y me golpeó tan fuerte en el rostro que lo único que recuerdo después de aquel percance fue despertar rodeado de un montón de personas que jamás había visto en mi vida. Y cuando vi nuevamente a mi padre, las imágenes del abuelo volvieron a mi cabeza y no pude parar de reír por los próximos 5 minutos. Cuando logré tranquilizarme, mi padre se acercó. Creí que me golpearía nuevamente, pero solo mencionó 3 palabras. 3 palabras que a día de hoy, 28 años más tarde, las recuerdo a la perfección. Maldito mocoso insensible.